Saludo, estimados estudiantes de sexto de secundaria, de cuarto de bachillerato. Soy su profesora Juana la Antigua. Bienvenidos a mi canal. La profe es Juana. Pues, estimados alumnos, habrá algunos cambios, algunas transformaciones de importancia para las pruebas nacionales de este año 2023 para todos los centros públicos y privados de nuestro país. Entonces, debemos estar preparados para asumir este compromiso, tanto los docentes como los estudiantes. Lo primero es que la primera convocatoria tendrá lugar el lunes 26 de junio y finaliza el jueves 29. Ya no se va a empezar con la asignatura de lengua española, que generalmente desde el año 1993 hasta el pasado año 2022 era la que iba en primer lugar. En esta oportunidad, en este nuevo cambio, tendremos matemática, luego el 27 ciencias sociales, el 28, y aquí lo ponemos, lo destacamos con este precioso azul, tendremos lengua española. Ya de último, es decir, el jueves 29, continuamos con ciencias de la naturaleza. La misma prueba, el mismo examen, el mismo cuadernillo que está destinado para cuarto año de bachillerato de la modalidad de prepara, también será para técnico profesional, para arte y toda la modalidad que implique lo académico. Es decir, no habrá temas fuera de, bueno, que esto va para prepara, no, que esto es para técnico, es la misma prueba nacional. Aquí tenemos alguna imagen de los cuadernillos. Una aclaración. Los cuadernillos serán distribuidos en 4 modelos. Por ejemplo, en sexto de secundaria A, o cuarto año de prepara A o B, como un ejemplo, habrá dentro del salón el maestro encargado, el jurado va a distribuir 4 cuadernillos. Por ejemplo, al número 1 le tocó el cuadernillo 3, al número 2 el cuadernillo número 4, el número 1 le tocó el cuadernillo número 2 y así sucesivamente. Esto se hace para evitar dificultades, que haya incidentes, que haya comentarios dentro del salón de clase en torno a la prueba que se imparte en ese momento. Entonces quedó claro, se te entregará un cuadernillo que no necesariamente es el mismo que le tocará a tu compañero de al lado. Junto al cuadernillo se te va a distribuir también una hoja de respuesta. Esa hoja de respuesta, que quede claro, lleva encima, acá arriba están los datos que te corresponden como estudiante, y más abajo, ustedes notan aquí que dice ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Desde acá usted no va a trabajar esta parte. Mucho cuidado. Más adelante vamos a explicar en qué sentido se va a relacionar esta parte. Usted va a empezar desde la pregunta donde dice 1, acá debajo, hasta donde va a concluir la prueba nacional que te corresponde en el momento. Eh, Dado que hubo algunos errores de algunos estudiantes el año pasado en cuanto a, cómo trabajaron la hoja de respuesta, aquí le coloco lo que va en la segunda página de cada uno de los cuadernillos. Especialmente este es el cuadernillo modelo de lengua española.
y podemos ver que dice E1. Esto es ejemplo 1. ¿Se recuerdan que la hoja de respuesta decía ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3? Bueno, este es el ejemplo 1, dice, lo pusimos en verde, destacado con verde, dice, lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. Se le habla acerca porque es importante hacer un buen uso del agua, se da un material para que seleccione la respuesta, se le destacó, estaba subrayado, pero yo lo destaqué con color amarillo, se le destacó qué es lo que se intenta que se responda más abajo. Aquí está la fuente de extracción. Entonces, más abajo dice la pregunta subrayada, es decir, lo que sombreamos con amarillo, pero que lo vemos acá con una línea. Dice en la parte subrayada del texto, la autora utiliza un argumento que está y aquí se le da la respuesta. Entonces dice, refutando lo que se creía anteriormente. La respuesta es la D. Mírenla acá, como está sombreada con gris. Entonces, aquí no hay que trabajar, es para que se guíen de cómo es que van a trabajar desde la pregunta 1, me adelanto entonces, hasta la pregunta 42, porque serán 42 preguntas o ítems que ustedes van a trabajar en cada uno de los cuadernillos. Hasta el momento lo que estamos haciendo es una apreciación general de los nuevos cambios de las pruebas nacionales. Para continuar, si vamos a llenar, dice, así es que debe aparecer en el mandato. En el mandato dice, por ejemplo, lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la 1 a la 5. Puede ser de la 1 a la 4, de la 1 a la 6, dependiendo de cada lectura, en este caso de lengua española. Pero también se puede repetir situaciones así en ciencias sociales, en matemática, en todas las materias. Seguimos aquí. Debo recordar, porque es mi especialidad, el jueves 28 de junio se impartirá la prueba nacional de lengua española, primera convocatoria. Muy presente deben tenerlo. Vamos a empezar ahora con los aspectos que nos interesa de la prueba nacional de lengua española. Lo primero es, habrá 3 o 4 lecturas. No necesariamente tendrán el mismo orden con el que aparecen acá, pero sí habrá el tipo de texto que citamos en esta presentación. Por ejemplo, tendremos un texto expositivo. Me refiero a una noticia, un reportaje, un texto, una lectura que haga referencia a, a un tema de ciencias naturales, eh, de ciencias sociales, temas que tengan que ver, por ejemplo, con los ciclones, las tormentas tropicales, que a propósito para junio ya estaremos en la temporada ciclónica y hay oportunidades que los encargados de las pruebas nacionales toman estos temas para crear conciencia en la población. Puede ser una noticia que hable acerca de, por ejemplo, de los billetes falsificados para identificarlo. Hay muchos temas. Lo importante es que tú identifiques que es un reportaje o que es una noticia, que es un texto científico, que sepa que es un texto expositivo. Luego, o antes, no importa el orden en el que aparezcan, eh, podemos encontrar un cuento. Los autores no necesariamente tienen que ser dominicanos, no importa el país, puede ser un cuento, puede ser un relato, incluso el fragmento de una novela que, que ustedes pudieron tener acceso en los cursos anteriores. Y además, pero no menos importante, me parece muy importante en este caso, porque los responsables de las pruebas nacionales necesitan que el estudiante demuestre que sabe argumentar, que sabe identificar un texto argumentativo. Y para esto pueden utilizar un artículo de opinión,
un ensayo de secuencia argumentativa, entre otros tipos de textos. Y por último, que puede aparecer en segundo lugar, en tercer lugar o en primer lugar de la prueba, en el cuadernillo, habrá un texto funcional. Me refiero a un catálogo, puede ser un instructivo o una infografía. Recordemos que hemos visto estos tipos de textos en tercero y en cuarto año de secundaria. Y los maestros del área de español, de ciencias sociales, naturales, lo pueden utilizar para trabajar en quinto y sexto también. No, el texto funcional es válido para todos los grados. Pues continuamos con español. Son 42 preguntas, estimados estudiantes. Nuestro cuadernillo tendrá 42 preguntas y dependiendo del tipo de texto, las preguntas guardarán relación con la estructura de ese texto que se está trabajando en el momento y el contenido o la información que nos quiere transmitir. Estas preguntas van a ser muy sencillas en algunas oportunidades, pero también tendrán un grado de complejidad más o menos elevado. La intención es que pienses, que reflexiones, porque no te lo van a poner todo tan fácil. También te van a exigir que pienses un poco. En otras palabras, estimados alumnos, los estudiantes van a ser evaluados por competencia, es decir, por lo que tú conoces, por lo que tú manejas, por lo que tú entiendes acerca de un determinado tema. Esto es válido para las 4 asignaturas, no solo para lengua española. Los encargados de las pruebas nacionales necesitan que, aparte de tú seleccionar la respuesta, expliques por qué seleccionaste esa. Y no es que vas a poner porque sí, porque lo entiendo así. No, debes pensar, debes argumentar. Por eso le hablaba ahorita de la importancia de la argumentación. Dicho de otra manera, ustedes van a tener que escribir la justificación que han hecho de la respuesta que seleccionó. No le puedo dar la información si esa respuesta la van a colocar en un espacio que tendrá la hoja de respuesta o será en el mismo cuadernillo. Ya ellos van a decidir cómo lo harán. Tengamos presente que los responsables de las pruebas nacionales necesitan saber hasta qué punto es tu capacidad para reflexionar, para pensar, para dar una opinión en torno a las diferentes preguntas que tendrán las distintas lecturas. No habrá 42 justificaciones porque el tiempo no va a dar dentro del espacio que se le asigna, que es 1 hora y 45 minutos, pero sí habrá algunas y ustedes la van a responder, yo sé que lo van a hacer. Y entonces, ¿qué preguntas les puede a ustedes salir? Ahí vamos a volver atrás un momentito. Les puede salir, un momentito, necesito que, muy bien, ya esto lo habíamos hablado. Le va a salir, parece que perdí parte de la información, le va a salir, por ejemplo, ¿quién dice una información que está contenida dentro del texto? ¿Quién es que lo dice? Si es una institución, si es quien escribe el texto, si es uno de los personajes. También van a ver, por ejemplo, por qué uno de los personajes, si es un cuento, da esta información, por qué se expresa de esta manera. Vamos a ver preguntas así. También encontraremos el tema, por qué el tema seleccionado, preguntas que tienen que ver con el tema, con el propósito que tienen los autores
Y algo muy importante, en esta prueba nacional de lengua española del año 2023 se va a gestionar el manejo de los sinónimos y los antónimos dentro de las diferentes lecturas. Es importante que tengamos esta parte presente y que los docentes trabajen este punto con los estudiantes. Vamos a ver algunas de las preguntas que entendemos que los responsables de las pruebas nacionales pudieran sugerirte que respondas, que argumentes. Tenemos acá una, esta pertenece a un cuento, más adelante vamos a socializar el ejemplo de esta prueba nacional de lengua española del año 2023. No en este video tutorial, sino en otro, para no extender demasiado en el que estamos trabajando. Por ejemplo, según el texto, ¿cómo se podría calificar la condición económica de la familia? La condición de la familia es clase obrera, porque según en la lectura vemos que ellos están en la terraza, hace mucho calor, eh, tienen un vehículo sin aire acondicionado. La clase baja generalmente no tiene vehículo. Se van a comer una comida en una cafetería de mala muerte, eh, por un camino muy polvoriento. Entonces nos da a entender que pertenece a la clase obrera, pero no nos vamos a extender acá. Aquí hay otra, se toma el fragmento de una de las lecturas y se pregunta, el fragmento anterior, se le dice si contradice, si complementa, si niega el contenido del texto o si describe el texto. Con la que tú selecciones, deberías de explicar por qué seleccionaste que complementa lo que dice el texto, que en ese momento tú estás trabajando y estás respondiendo. Hay otra pregunta acá, por ejemplo, el tema central de esta noticia es, ahí se le da varias opciones, escogimos la C. Estas informaciones corresponden al cuadernillo, vuelvo y repito, que vamos a socializar más adelante. Ahí es una buena opción para que justifiquen por qué seleccionaste el anuncio de nuevas medidas del Banco Central. Otra pregunta hace referencia al propósito del texto. Se le habla de, escogimos la D, que es orientar a la ciudadanía en torno al fraude de billetes. Cuando tú lees la lectura, debes, la respuesta que tú darías debería de guardar relación con orientar a la ciudadanía en torno al fraude de billetes. Recuerden que cuando hablamos de refutar en la respuesta C, hablamos de llevar a la contraria, de contradecir, para que lo tengan presente. Ya en esta pregunta 5, que me parece también que a los responsables les gustaría que tuvieras una argumentación, una opinión. Dice, ¿por qué se considera este tipo de texto como expositivo? Ahí tendrías, porque aborda de forma objetiva un tema determinado. Tal vez ahí se te puede pedir, pero quizás no. Aquí en el punto 6, ¿por qué se ha colocado al final del texto la expresión? Aquí tenemos una dirección electrónica. Se le da varias opciones, escogimos la B para demostrar que la información es confiable. Se te pudiera pedir por qué has seleccionado esta respuesta. Eh, para los que no están enterados, tanto los maestros responsables de las asignaturas objeto de pruebas nacionales y los estudiantes, habrá un simulacro de las mismas este viernes 26 de mayo. Serán evaluados los alumnos de prepara y de sexto de secundaria
pero también se le va a entregar una evaluación a los docentes de lengua española, naturales, sociales y matemáticas. Próximamente, luego de este video tutorial, estaré haciendo el siguiente que guarde relación con el cuadernillo. Estaremos socializando el cuadernillo de familiarización que tienen que ver con estas pruebas que tendremos en junio. Así que me despido. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.